toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Con óleo de alegría me has ungido, con gozo y con pandero danzaré, delante de su pueblo redimido, la gloria de su nombre exaltaré. Con el pandero, toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo que su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Alabar a Jesús porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Alabar a Jesús porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Alabar al Dios de los dioses, alabar al Señor de señores, alabar al Rey de los cielos, alabar a para siempre, para siempre, para siempre su misericordia. Y toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. León de la tribu de Judá, león de la tribu de Judá, ha venido para ser rey. León de la tribu de Judá, león de la tribu de Judá, ha venido para ser rey. Y Él es el Rey de reyes, Él es Señor de señores y Dios de los dioses. En el cielo Él es exaltado y en la tierra también. En el cielo Él es exaltado y en la tierra también. Aleluya, aleluya, amén. Aleluya, aleluya, amén. Aleluya. León de la tribu de Judá, díselo. Ha venido para ser rey, es el león. León de la tribu de Judá, león de la tribu de Judá, ha venido para ser rey. Y Él es el Rey de reyes, Él es Señor de señores y Dios de los dioses. En el cielo Él es exaltado y en la tierra también. En el cielo Él es exaltado y en la tierra también. Aleluya, aleluya, amén. Aleluya, 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 amén. Aleluya.
Gloria a Dios. Mientras estamos aquí, mis hermanos, aquí en la tierra, lo exaltamos. Y ya cuando lleguemos con Él, le seguimos exaltando. Y de esa manera, mis hermanos, el tiempo corre y el estudio del libro de Daniel está muy interesante. Por favor, niños, pasen a sus lugares, jóvenes a la capilla, y los adultos quédense aquí porque viene lo bueno. Dios les bendiga en esta tarde preciosa. Gracias a Dios por estar una vez más aquí reunidos delante de su presencia para seguir aprendiendo a conocer mejor cada día, ¿no? La palabra de Dios, que es lo más importante. Es lo más importante que hay aquí en la tierra, la palabra de Dios. Gracias a Dios. Estoy, tratando acerca de lo que está hablando Daniel, describiendo los reinos que los está él explicando a Nabucodonosor acerca de esa estatua que se levantó, y dice que fue desmenuzada completamente. Hemos estado aprendiendo que estamos hablando de esos reinos, imperios sucesivos que tendrían dominio sobre Israel y que representan aquí cada una de las partes de esa estatua que vio Nabucodonosor en su sueño. Y les he mencionado también que en el capítulo 7 de Daniel son los mismos imperios de los que habla aquí en este capítulo que estamos estudiando. Y nada más que en el capítulo 7 los representa como animales, y aquí los está presentando como reinos. Y naturalmente que estamos hablando de los reinos o los imperios como el que fue como los que fueron Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Estos imperios de los que hemos estado tratando, y que habla justamente de que uno de estos imperios sería reavivado o renace nuevamente al final de los tiempos. Y estamos hablando cómo es que inició no sé si será la palabra correcta, renovación o reavivación de este reino último del que habla el libro de Daniel en el capítulo 2, de esa estatua, que es justamente la parte de los pies, que ya estuvimos estuve explicando un poco acerca de eso, acerca de los pies, lo que representa. Y cada uno de esos dedos de los pies, dice la Biblia, que representa cada uno de esos reinos que le van a levantar para darle el poder a la bestia. Los 10 dedos representan a los mismos reyes de los que van a levantarse ese nuevo rey que finalmente gobernará sobre ellos. Aquí notamos que en toda esta etapa, en todo esto que sucedió después de que fueron derrocados esos reinos,
La nación de Israel es temporalmente, pudiéramos decirlo, rechazada, opacada temporalmente. Pero también vamos a leer una parte de la Biblia que habla acerca de esa profecía de los tiempos en que la nación de Israel fue completamente borrada del mapa. Cristo dijo algo muy importante acerca de Jerusalén cuando dijo que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. Y luego le hace un reclamo también a la nación de Israel. ¿Cuántas veces he querido juntar a tus hijos, así como la gallina junta a sus polluelos para cubrirlo debajo de sus alas, y no quieres, no has querido? Fíjese qué interesante lo que está diciendo el Señor a Jerusalén. Y luego en la parte última de esta reprensión que le está dando Israel, les dice: he aquí vuestra casa os será dejada desierta. Y eso es algo que sucedió y que lo podemos ver a través del tiempo, que claramente se ha cumplido. Voy a dejar vuestra casa completamente desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo capítulo 23, 37 al 39. Naturalmente que está hablando de la época en que Israel fue completamente desaparecida como nación, una nación rechazada. Si nos damos cuenta de lo que dice Jesús, tiene un gran sentido lo que Él está diciendo. El pueblo de Israel como nación, por causa de haber rechazado al Mesías prometido, iba a ser dejado desierto ese lugar, es decir, aislado hasta que se cumpliese el tiempo de su aislamiento, como así ha ocurrido, y la historia también nos lo confirma claramente que esto sucedió con el pueblo de Israel. En el año 135 después de nuestro Señor Jesucristo, después de esta era, a causa de la revolución del emperador romano Adriano, dice la historia que mandó destruir completamente la ciudad de Jerusalén. Según un historiador que se llamaba Dion Casio, dice que fueron asesinados 580,000 judíos. Asimismo fueron 50 ciudades fortificadas y 985 aldeas fueron arrasadas completamente. Y naturalmente que estas persecuciones y destrucciones iniciaron alrededor del año 68 con Nerón. Estas persecuciones sobre la ciudad, o sobre no sobre la ciudad solamente, sino que sobre la nación de Israel. En muchas de esas persecuciones que llegaron en esa época, muchos cristianos murieron, entre ellos el apóstol Pablo, aunque no estaba él naturalmente en Israel, pero esas persecuciones abarcaron mucho, iniciando desde Roma, donde estaba el apóstol Pablo prisionero. Era un levantamiento en contra de los judíos, en realidad, para destruir todo lo que tuviera que ver con el pueblo de Dios. La destrucción fue masiva. Las pérdidas de vidas ocasionadas por esta rebelión se le llamó el inicio de la diáspora judía en esa fecha. La mayoría de la población judía fue asesinada, esclavizada, algunos fueron exiliados, y se prohibió completamente la religión judía por todo el mundo. De hecho, no sé si ustedes lo tengan contemplado o lo sepan, pero en realidad hubo un emperador romano que se llamó Adriano, que hasta le cambió el nombre a la ciudad de Jerusalén. No sé si ustedes habían escuchado un poco de eso, acerca de esa historia. Y le llamó Aelia Capitolina a la ciudad de Jerusalén. En realidad, usted puede notar que a través de la historia, Roma ha sido realmente pudiéramos decir,
un imperio que peleó mucho en contra de Israel. De hecho, en la época de Cristo, naturalmente, ustedes lo saben, y si no lo saben, pues se los voy a decir en esta noche, el imperio romano estaba dominando sobre Israel. Es la razón por qué fueron soldados romanos. Hasta ha cantado esa canción que dice: los romanos le mataron. Me imagino, ¿verdad? Sí la he escuchado, ¿no? Esa canción. ¿Por qué? Porque el imperio romano estaba sobre el pueblo de Israel. O sea, estaba realmente circulando hasta la moneda romana en Israel. Cuando le dijeron a Cristo acerca de los diezmos, ¿se recuerda? Que le preguntaron: bueno, enséñame la moneda. ¿Qué dice la moneda? Bueno, tiene ahí la imagen del César. Tiene un César ahí en la moneda, porque era moneda romana. Entonces él dijo: dale a César lo que es del César. O sea, paga los impuestos, pero también da los diezmos. No seas ingrato. A eso se refirió Cristo. La razón era porque la nación de Israel estaba bajo el imperio romano. Por eso es que esta nación fue destruida en esa época. Fue una persecución tremenda. Fueron esclavizados, exiliados, y la intención era que completamente se terminara todo lo que tenía que ver con la religión judía. Se prohibió por todos lados. Fueron esparcidos por todas las naciones. Y la Biblia dice en Oseas capítulo 6 algo que vamos a poder comprender perfectamente. Dice allí que los judíos iban a estar por 2000 años sin tener una nación, sin tener un territorio. Dice Oseas capítulo 6 versículo 2: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía, la lluvia temprana a la tierra. Y por lo que dice el apóstol Pedro en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8, en realidad está hablando que está refiriéndose a 2000 años de exilio, de desaparición completamente de la nación de Israel. Dice el apóstol en segunda de Pedro 3:8 que un día son como 1000 años delante de Dios. Y en el Salmo 94 también replica lo mismo, hablando de que durante 2000 años, y esto usted lo puede notar claramente en la historia judía, que durante 2000 años la nación de Israel no fue territorio, no fue nación, quedó completamente, como dijo Cristo Jesús nuestro Señor, que la iba a dejar desierta por no obedecer a Dios. Así que entendemos que ahora en este tiempo es cuando nuevamente resucitará. En el año de 1968 se convirtió nuevamente en una nación. Pasaron exactamente 2000 años para que esto sucediera. Y por eso es que ahora habla la Biblia de el resurgimiento nuevamente del Imperio Romano en la última etapa de la iglesia. Por eso es que habla de estos 10 dedos que son y que representan a los reyes que estarán en el dominio continuo sobre Israel hasta el tiempo final, cuando ya el gobierno gentil deje de estar sobre el pueblo de Israel. Hablando naturalmente de esto, notamos cómo para poder llegar hasta ese lugar
para que pueda surgir ese renacimiento. Notamos cómo a través del tiempo las estrategias del diablo han ido cambiando según las circunstancias. Mientras Israel existía como nación, los imperios sucesivos, como viene siendo los imperios gentiles, representados por las primeras 3 bestias que leímos, o los primeros 3 reinos que surgieron, y por aún una cuarta, es decir, el imperio romano, que es el cuarto imperio que se va a levantar. Cómo estos fueron usados para subyugar, para perseguir a la nación de Dios, y así fue hasta que los judíos como una nación rechazaron al Mesías, y posteriormente fueron dispersados por toda la tierra, dejando temporalmente, lo repito nuevamente, de ser una nación, y se convirtió en una casa completamente desierta. Así lo dijo el Señor. Israel es rechazado completamente y desaparecido. Fue tanta la persecución que se levantó que fueron esparcidos por todos lugares, y de hecho la Biblia también habla de ese esparcimiento que iba a sufrir el pueblo de Israel, un esparcimiento terrible que trajo la destrucción completa del pueblo de Israel. Es la razón por qué estaban en Alemania, por qué estaban en Roma, porque estaban no en cantidades grandes en otros países, pero donde más concentrados estaban era en el país de Alemania. Es probable que en esas persecuciones, y lo digo como conjetura porque no tengo pruebas suficientes para decirlo, que entre esas persecuciones que se levantaron en el año 68 después de Cristo, o poquito antes por ahí, es muy probable que hasta la familia de Jesús fuera por allá, para esas naciones, porque ya nunca se habla de su familia. Nomás al principio de la iglesia se habla de que estaba con ellos la madre de Jesús en el monte, esperando ser investidos del poder del Espíritu Santo. Pero después de ahí, cuando viene la persecución, ¿dónde quedaron? La Biblia ya no habla de ellos. No sé si alguien ha encontrado algo que diga. Solamente habla de 2 de sus hermanos que sí siguieron a Cristo. Uno de ellos fue Judas, pero no el Iscariote, sino Judas, el hermano de Cristo. Judas, un hermano del Señor. Y el otro, ¿cómo se llamaba? Santiago. ¿O cómo dijeron? Santiago. 2 hermanos. Y los 2 hermanos de Cristo, si usted lee sus epístolas, nota que habla un poquito, da una pequeña luz de que la familia traicionó lo que ellos habían estado haciendo. Un poquito dan a entender como que algo pasó allí, como que aún hasta la María fue a dar por allá, a lo mejor allá para el lado del Reino Unido, por aquellos lugares. No exactamente se fue directamente ahí, sino que muy probablemente en uno de los países cercanos, y vino terminando por aquellos lugares. Yo después les hablo más de historia, ya tengo mucho que decir un poquito acerca de eso. Es lo que he aprendido nada más. No sé si alguien pueda corroborar lo que estoy diciendo. ¿Puede decir alguien algo? A ver, ¿ustedes han aprendido algo acerca de eso? Irlandesa, porque era mujer, ¿verdad?
Pues dice la historia que se llevaron la silla del trono de David para Roma. ¿Y por qué cree usted que presume Roma tanto de María? Algo hay ahí, algo hay ahí. No me voy a quedar con la duda hasta que lo descubra, a ver qué fue lo que sucedió. Es muy probable que ellos la tomaron, como eran los tiempos de las persecuciones, la llevaron y utilizaron a su familia para hablar en contra del evangelio y el imperio romano comenzara a implantarse. Hay mucha historia que habla de eso, ¿eh? ¿Cómo le llamaban, hermano, a esos? Ya se me olvidó el nombre, se me fue el nombre. Hermano Javier no se recuerda cómo le llamaban a esa raza. Bueno, ¿mande? No, se me fue el nombre. Si se acuerdan me dicen ahorita, ¿eh? Para que ustedes investiguen de esa raza, ¿ok? No crea que estamos tan descabellados, ¿eh? Si vamos por ahí, no crea que no. Sí, hay mucha historia que habla de eso. Los con P creo que empiezan, ¿no? Puritanos, ¿no? Okay. No me recuerdo ahorita, así que no venía preparado para eso. Nada más le estoy dando referencia de todo lo que el imperio romano ha utilizado para mentir y para engañar y para reavivarse en la etapa final de la iglesia. Después de que fue la ciudad de Jerusalén destruida, fue saqueada la ciudad de David y se llevaron muchas cosas que pertenecían a los judíos, y usted los oye presumiendo allá en Roma de que tienen reliquias que pertenecían a esos hombres que fueron tan queridos en Israel y que son una gran representación para la iglesia de Cristo, y quieren utilizar todo eso para engañar. Es muy probable que la familia real de Inglaterra provenga de la familia de Cristo. No sé si usted tenga una idea, pero piense por un momento, este niño que nació, la popularidad que está agarrando, que ya me está dando hasta miedo. Por ahí puede venir el anticristo. Nomás de pensarlo, ustedes hagan una conclusión e investiguen, ¿ok? Por su propia cuenta, y se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. ¿Quiere decir algo, hermano? Tiene un minuto. Usted, ¿no? Ok. ¿Para qué? Misericordiosos que llegaron a matar los indios aquí a este país. Para apoderarse de la nación, como lo hicieron aquí. Bueno, yo no quería hablar de eso, pero bueno. Así que piense en todo esto. Piense en todo esto. Por ejemplo, si nosotros hablamos de ese sistema, ese es el sistema de conquista que ha existido a través de los tiempos. Aquí vinieron irlandeses, y ¿qué más? ¿Qué otras
escoceses y de algunos eran, ¿verdad? Alguna nacionalidad, ahorita no me acuerdo bien. Pero piense que ese sistema ha sido y ha existido siempre. Pero ¿de dónde han venido siempre las conquistas? De allá para acá. En realidad Estados Unidos fue fundada de esa forma. ¿Y cómo le hizo? Como le quisieron hacer en México también, que quisieron ir y conquistar y acabar con toda la gente y meterse. Pero fíjese que en México no pudieron. Por eso se levantaron los niños héroes de la revolución y no permitieron que se metieran y que conquistaran como lo hicieron aquí. Justamente apenas pasó el 16 de septiembre, no se acuerdan de eso. Entonces quiere decir que ellos utilizaron ese sistema, pero hubo países donde no pusieron. Es más, hasta España ha querido conquistar México en el año 1492, no se recuerda, que fue de los 10 cuernos, fue el último imperio que formó los 10 imperios europeos. España fue el último. Por eso desde que surgió España, entonces ya el rey de España ha recibido muy bien en muchos países, porque pertenece a los 10 reyes de los que habla justamente el libro de Daniel, que le darán el poder a la bestia. Es increíble, pero ellos no pudieron en nuestros países. Sin embargo, llegaron aquí y aquí sí lograron conquistar esta nación. Así que cuando oiga decir que esta es una nación que les pertenece, en realidad la conquistaron. Y para conquistarla, ¿qué fue lo que hicieron? Matar a su gente. De los ingleses, no tenía nada que ver aquí, era de los indios. Acuérdese en Massachusetts, donde llegaron. Se me hace que ya me volteó la historia. Mejor ya no hay que hablar de eso. Fíjese que aquí hay algo que tenemos que ir aprendiendo. Lo que importa aquí es el sistema de conquistas que han surgido a través de los tiempos. Cuando vinieron estas persecuciones fue justamente cuando desaparece la familia de Cristo. Él tenía padres, tenía madre, tenía hermanas, tenía hermanos, y desaparecieron. Nunca más se supo de ellos. Por eso es que ese rechazo a Israel fue justamente lo que hizo que la convirtiera en un desierto completamente, por ese rechazo. Aquí podemos notar cómo la iglesia de Cristo comenzó a surgir, y tal como dice la Biblia en el capítulo 2 del libro de los Hechos, hablando aproximadamente del año 33 después de Cristo aproximadamente, Israel, decimos, fue apartado temporalmente de los planes de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que hizo el diablo? ¿Qué hizo el diablo para poder desaparecer la nación de Israel? ¿Cuál fue su estrategia ante su nuevo enemigo y objeto de su, pudiéramos decir, de ese odio tan incubado que tenía? Es decir, en contra de la iglesia. Usted sabe bien que siempre ha tenido un odio en contra de la verdadera iglesia. Por eso es que hay una confusión tan terrible en este tiempo, porque Él quiere que todos se pierdan y quiere que la confusión reine, que la confusión sea la que tome el control y nadie pueda ser salvo de la ira que ha de venir. Como hemos dicho, y me gustaría que entendiéramos bien esto, mientras que Israel, la nación, existía, el enemigo usó contra él todos los diferentes reinos gentiles que existían en su entorno. Pero desde el momento en que Israel ya no es más como nación, ya no es más reconocido como el Israel de la tierra, y en su lugar Dios levanta ahora a una iglesia representada, según entendemos por Apocalipsis 17, como una mujer que está haciendo todo lo contrario a lo que Dios estaba queriendo levantar como iglesia.
La Biblia dice en Efesios 5:26 que Dios siempre ha querido y su plan ha sido levantar una iglesia que represente a una virgen pura, como desposada para Cristo, que es el marido. Y el enemigo siempre va a buscar la forma de combatirla a como dé lugar. Por eso, después de que utilizó todo este sistema para desaparecer a Israel, entonces es cuando Dios se extiende a los gentiles para levantar esa iglesia, y que tendría que ser una iglesia virgen, pura, desposada para Cristo. Pero se levanta alguien con las mismas características para combatirla de una manera inversa, utilizando el mismo sistema. Le prometo que vaya para la próxima semana, empezamos en el capítulo 3 de Daniel. Pero quiero que entendamos perfectamente bien esto, que es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Surge la gran ramera, el imperio que destruyó, dominó, aniquiló, convirtió en desierto el lugar donde estaba Israel, incluyendo la ciudad de Jerusalén. Y ahora surge la gran ramera. Quiere seguir con la estrategia del imperio romano. Se dio cuenta que combatirla no era la mejor manera, ya que había combatido completamente al pueblo de Israel, pero no pudo combatir a la iglesia que él estaba levantando. Pensaba el imperio romano que al destruir a Israel, la iglesia ya no iba a surgir, ya se iba a acabar completamente. Pero no le funcionó. Después de que destruyó a Israel, entonces comenzó a surgir la iglesia de Cristo. Impresionante lo que sucedió. Son planes de Dios. Deseó combatirla destruyendo a Israel como nación, pero fue todo lo contrario. Fue como comenzó a surgir la iglesia de Cristo. Por eso, antes de combatir a Israel, tuvieron la oportunidad los apóstoles, como lo es el apóstol Pablo, que él se consideró que él había sido levantado para los gentiles desde el principio. El apóstol Pedro también le dijo en una ocasión el Señor una visión: mata y come, porque dice que le mostró una visión donde había puros animales inmundos. ¿Cuáles eran los animales inmundos para Israel? Pues todos los que tenían pezuñas. Y le dijo: Pedro, mata y come. ¿Se recuerda de esa visión? Eso quiere decir que Dios tenía un plan para que su iglesia continuara. No, óigame bien, no solamente tratándose de la nación de Israel, sino que se iba a extender hacia los gentiles. Quiso parar el programa de Dios destruyendo a Israel. Por eso es que ahora entendemos el plan de Dios. Por eso se extendió a los gentiles. Dios tenía que llevar a cabo su plan y nos llegó a nosotros hasta aquí, hasta esta nación, o hasta México, o hasta Argentina, o hasta Brasil, Colombia, o a todos los países del mundo. Nos llegó a nosotros también la posibilidad de pertenecer a esa virgen pura, desposada para Cristo, sin ser parte de la nación de Israel. Por eso dice la Biblia que no todos los que son de Israel son israelitas, sino los que son por la fe de Abraham. Así que si Israel como nación fue interpelado, fue desaparecido, quiere decir que Dios utilizó ese sistema para sacar de esa nación algo superior, algo más grande que lo que él había planeado. La iglesia de Cristo debería de ser acosada por otra iglesia también con una mayor suntuosidad y una grandeza aparente, atacada constantemente, la iglesia católica romana, si es que se le puede decir iglesia. Por lo tanto, Satanás ingenió este mal y levanta entonces a una mujer, es decir, a una falsa iglesia, y la hace cabalgar sobre su lomo, como dice Apocalipsis 17:3. Le da
su poder para ejecutar el papel. Para ejecutar el papel para lo que fue levantado. ¿Cuál fue el papel que Dios le dio a esa mujer que se levanta? Le dio el papel de ramera. ¿Sabe por qué le dio el papel de ramera a la iglesia romana? Porque es fornicaria, pero no es adúltera. ¿Sabe por qué? Porque nunca fue de Cristo. No sé si me entendió. Es fornicaria, pero no es adulta, porque no tiene nada que ver con Cristo, no tiene marido. Usted no va a notar que Cristo la llamó una mujer adúltera. No, le dijo que era la madre de las abominaciones y de las fornicaciones. ¿Por qué es fornicaria? Porque no tiene marido, no tiene esposo. No es como la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo sí tiene un marido. La iglesia de Cristo sí tiene de quién cuidarse. La iglesia de Cristo es diferente. Es diferente. La Biblia le llama la gran ramera. Durante todo el tiempo que la verdadera iglesia, la mujer pura y sin mancha, está sobre la tierra, la gran ramera proseguirá en su constante ataque contra ella, intentando destruirla, intentando avergonzarla, intentando perseguirla, intentando destruirla, aunque no lo logrará, porque no lo logrará y no lo logrará jamás. No puede con la iglesia de Cristo. No pudo en el tiempo de las persecuciones. Cambió de estrategia, pero lo único que hizo es confundir a muchos. Pero no va a poder confundir, no va a poder meterse con el que tiene el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es la madre de las abominaciones y de las fornicaciones de la tierra, porque a través del imperio romano, que está reavivándose en esta última etapa de la iglesia, lo único que ha traído es confusión, y que ha logrado, aún hasta los que han llegado al conocimiento de Cristo, confundirlos con sus doctrinas. Por eso es que dice que la ramera que has visto, dice que está asentada sobre muchas aguas. Sobre muchas aguas significa naciones, pueblos y lenguas, y que engañará, si es posible, aún a los escogidos. El imperio romano, que está en su resurgimiento, se resurgió en confusión de doctrinas. Pero principalmente una de las doctrinas que más le ha funcionado, la doctrina que más ha hecho conflicto, confusión sobre todo el mundo, es la doctrina de la tripartida. Cuando la implantó Constantino en el año 325 después de Cristo, un pagano romano fue el que implantó esa idea sobre muchas gentes, y ha corrido por generaciones, y muchos se han embriagado del vino de su fornicación, creyendo a doctrinas adulteradas, a doctrinas que no tienen el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la idea es que usted crea en más de un Dios. Por eso es fornicaria, porque no le gusta ser fiel a uno, porque ya tiene la maña y la costumbre de andar de fornicaria por todos lados. ¿Verdad que esa es la costumbre que agarra una ramera, ¿no? Nunca está con un solo hombre, nunca es fiel a un hombre, no se mantiene en un sitio. ¿Por qué? Porque es fornicaria, no adulta, porque no tiene marido. Así que yo puedo darme cuenta cómo esa confusión ha alcanzado tanto, porque yo le voy a decir algo, le voy a decir un secretazo aquí en esta tarde,
que para la iglesia romana, para la iglesia católica, para los papas, para los obispos, para los arzobispos y todo lo que tenga que ver con los que se visten de púrpura y escarlata, a esos que usted ve por ahí, todo lo que tenga que ver con ese imperio, tienen a Constantino como el que recibió la visión más importante de la iglesia romana. ¿Sabía usted eso? En sus enseñanzas no falta el resaltar lo que hizo Constantino en la visión que recibió. Y Dios le dio la visión de la cruz y le dijo: en esta señal vencerás. Fue el mensaje que le dio a la ramera: en esta señal vencerás. Y luego después reunió en un concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo para decirles cómo deberían de creer. Ustedes tienen que creer así. Y él fue el que implantó la idea esa, que ahora ha sido, óigame bien, tan exitosa que ha corrido por todos lados y a muchos los tiene lejos del verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, por la idea que se le ocurrió a Constantino. ¿Por qué? Porque la gran ramera resurgió con confusión, resurgió, óigame bien, tratando de utilizar un sistema diferente, cambió de idea, dejó de atacar, pero ahora lo hace de una manera diferente. Quiere avergonzar, quiere perseguir, quiere destruir la iglesia de Cristo. Por eso este resurgimiento hay que tenerlo muy en cuenta, porque estamos hablando de la recta final de la iglesia de Cristo, donde tenemos que cuidar esto. Ahora, la iglesia católica romana, es decir, la gran ramera, ha hostigado siempre a la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo, hasta el punto de casi hacerla desaparecer. La persiguió a muerte, cumpliéndose así la palabra de Dios, donde dice que esta mujer está embriagada. Escuche muy bien, está borracha. Apocalipsis 17:6, con la sangre de los mártires de Jesús. Si usted nada más busca la historia, solamente la Inquisición, usted va a darse cuenta de los cientos de miles de muertes de evangélicos, de hombres que servían a Dios. Mató y destruyó. Así es. Ahora le voy a decir otra cosa muy importante. Los principales inquisidores, durante la persecución de más de 6 millones de muertos que sucedieron cuando estaba enfurecida y quería destruir la iglesia de Cristo, hubo 2 inquisidores romanos que pertenecían a esta ramera, que son los que más se embriagaron, que se llamaban Santo Domingo de Guzmán y Tomás de Torquemada, que son unos héroes de la iglesia romana. Estos 2 descarados son héroes, casi se les arrodillan. Si vivieran los papas, se le arrodillaran y les besaran los pies y no hallaran qué hacer con ellos por lo que hicieron, hacer que corriera sangre a caudales, sangre inocente. Por eso dice Apocalipsis 17:6 que está embriagada por la sangre que ha derramado. Y hay otra porción de la Biblia donde dice: Señor, ¿hasta cuándo vas a vengar la sangre que derramamos allá en la tierra? No se me desesperen, se le va a llegar su tiempo a Roma. Va a llegarle su tiempo. Va a llegarle su tiempo. Pero los días de la gran ramera están por acabarse. Curiosamente, después del cese o del término de la Segunda Guerra Mundial y consecuentemente la derrota de los aliados del Vaticano, fue entonces cuando la gran ramera celebró su concilio Vaticano II.
a principios de los años 60, donde mostró su inudible debilidad. Pocos años antes, y justamente en el año 1948, después de la Segunda Guerra o de la espantosa Guerra Mundial, llegó nuevamente el pueblo de Israel a convertirse ahora en una nación. O sea, por más que le hizo, no se le ha hecho. Pero como no ha podido acabar con el pueblo de Israel, ahora va a querer tomar la ciudad de Jerusalén para poder asentarse como la reina del mundo. Pero le sale, como luego dicen, el tiro por la culata. Cuando se levanta el anticristo y le dice: no, Señor, el trono no es para ti, es para mí. ¿Y qué es lo que sucede? Una traición. Y en Apocalipsis capítulo 18, no sé si es el versículo 4, donde dice caída es. Le queda poco tiempo, se le acaban los días a la gran ramera. Hubo una traición. Cuando se levanta el anticristo, dice, y demanda que solamente a él se le adore. Se pone como Dios y comienza a perseguir y a destruir hasta a la gran ramera, que tanto le había costado, tantos siglos le había costado. Pero para esto quiero decirle, nosotros ya no estamos aquí. Hay que se quede en Roma con todo y el anticristo, y que hagan lo que quieran, porque nosotros ya no tenemos nada que ver aquí. Estamos de fiesta con Jesús, celebrando las bodas del Cordero. Decía que en el año 1948, ¿qué es Apocalipsis? ¿Qué? 18:2, ¿verdad? Perdón, yo pensé que era el 4. Sobre todo a partir de la derrota nazi, la gran ramera ya no ha podido perseguir abiertamente a fuego y a espada a la verdadera iglesia. Por eso yo le considero que está en debilidad. Esa es la debilidad que le veo. ¿Por qué? Porque la razón es muy sencilla. El tiempo de la iglesia sobre esta tierra está a punto de terminar, y el diablo está preparando su última estrategia: volver a levantar el Imperio Romano en su segunda versión. Por eso le llamaron Concilio Vaticano número 2. De allí es donde se va a levantar este imperio, que resurgirá, pero resurgirá en toda su furia. Una vez más, la gran ramera será destruida por fuego, por el cuerno que resurge después de que ellos habían resurgido como imperio. Por eso le decía, resurge el imperio romano, pero también resurge el reino del anticristo. Mostrará el anticristo a todo el mundo su horror. La hará, y lo hará de una manera impresionante, a escala mundial, desde Europa hasta los confines de la tierra. Su objetivo principal es intentar de eliminar a Israel. Esa es la intención. Porque ahora acuérdese, no todos los que son de Israel son israelitas, sino los que son por la fe de Abraham. Allí quiere decir que se va a levantar en contra de los que pertenecían al pueblo de Israel físico, queriendo destruir realmente lo que Dios hizo al principio, que se extendió a los que no eran su pueblo. Y por eso es que ahora viene una agonía que está dirigida a Israel, pero que aquellos que participaron de la gracia de Dios, aquellos que conocieron el evangelio, aquellos que oyeron la palabra de Dios y no se apercibieron, formarán parte de esta persecución que está dirigida a Israel exclusivamente. Esa es la razón por qué formamos nosotros parte del pueblo de Israel. Y usted, desde que ha conocido la palabra de Dios, también es israelita, aunque no sea judío.
porque tiene usted la naturaleza de Cristo por su Espíritu que mora en vosotros. Ahora, volvamos nuevamente a lo que dice Oseas. ¿En qué punto de la historia entonces estamos? ¿Ya se han cumplido los 2 días del apartamiento de Israel como nación? Según lo leemos en Oseas 6:2, la nación de Dios está de nuevo en existencia en su territorio y, Dios apresura a empezar su obra final hacia él. El tiempo de la iglesia, por tanto, ha terminado y ya está para sacarla de este planeta. Sí, Señor, para tener su definitivo encuentro con el Señor en los aires, con el novio, y para así estar para siempre con Él en las bodas del Cordero. Un gran acontecimiento, una gran fiesta, la fiesta de fiestas, como dice la Biblia en 1 de Tesalonicenses 4:13-17, y en Apocalipsis 17:9, donde dice: gocémonos y alegrémonos, que son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Pero la que presumía que era la iglesia de Cristo no era nada de eso, era pura mentira. Nomás quería fingir, quería engañar, quería destruir, quería avergonzar la verdadera iglesia, como lo quiere hacer en este tiempo. Así que pensemos por un momento lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que nosotros podemos entender de todo esto? Quiere decir que Daniel vio realmente todo el panorama, hasta la iglesia de Cristo. Imagínense qué impresionante todo lo que vio Daniel. Y después de que sucede este encuentro con el novio en las bodas del Cordero, consecuentemente la gran ramera, es decir, la falsa iglesia, está decayendo de cada vez en menos, de menos en menos, de menos a menos. Está decayendo porque su tiempo se está terminando. Una vez más, la verdadera iglesia que ya no esté presente aquí en este mundo, la gran ramera, finalmente, como decíamos, Apocalipsis 18:2, será destruida. Y no será ya más, será completamente destruida por la traición que sufre. ¿Quién le manda a andarse metiendo con gente peor que ella? Tenía que haberle pasado por confiado. Por tanto, el Imperio Romano está surgiendo en forma de Unión Europea, esperando el momento en que los 10 cuernos más el 11º surjan sobre el reino solo por 1 hora, dice Apocalipsis. O sea, va a ser temporalmente nada más el poder que va a recibir. Sin embargo, estos poderes de los que habla la Biblia, con su poder abarcarán toda la tierra, la devorarán, la trillarán, la despedazarán. Y aunque solo tienen 3 años y medio para lograrlo, incluida también la grande ramera, que va a ser destruida, según lo entendemos por Daniel 7:25, 3 años y medio tiene para acabar con esta obra el anticristo, para destruir, perseguir y terminar completamente con todo lo que tenga que ver adoración a Dios, y demandará que solamente a Él se le adore. El que no quiera adorarle va a tener que poner su cuello, pero va a acorralar al mundo. No es nomás decir, le voy a poner el cuello y me voy y aquí se acabó. No, lo va a acorralar, le va a quitar el sustento, le va a cerrar las puertas de las tiendas, le va a cerrar todas las posibilidades para que usted no pueda subsistir. Le va a quitar la gasolina para que no se mueva.
le va a cerrar las tiendas. Si no tienes la marca, no puedes comprar, no puedes vender, no puedes hacer nada. Eres un cero a la izquierda. ¿Qué hacer? La única salida es darles la oportunidad de que le mochen el cuello para pertenecer a los que están en la nueva tierra, a los que dice Apocalipsis llegaron con palmas en sus manos. No serán como la iglesia de Cristo, porque los que tienen palmas en sus manos indica que son siervos, pertenecen a la servidumbre. Nosotros somos reyes y sacerdotes, no somos siervos. Y los que habitan la tierra nueva, que vienen con palmas en sus manos, esto quiere decir, que son servidumbre. Estos que fueron degollados, dicen, por causa del testimonio de Jesús, vienen con palmas en sus manos. Así que concluimos en esta tarde que ante todas estas cosas que están por venir a este mundo, la verdadera iglesia que todavía está en él, pero que no es parte de él, no es parte de este mundo, debe estar ahora, en este tiempo, más que nunca, preparada, velando, preparándose para el día del arrebatamiento. Porque no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo 25:3. Aunque de seguro ese día está por llegar, estoy seguro de eso. Porque nosotros que no estamos en tinieblas, no estamos en oscuridad para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Decía el apóstol en primera de Tesalonicenses 5:4. No estamos en tinieblas para que ese día nos sorprenda como ladrón, sino que estamos sobrios, velando, esperando el momento de ser arrebatados para así recibir al Señor en el aire, para estar para siempre con Él. Así que somos parte de este plan que Dios tiene, somos parte de la iglesia de Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo y somos la verdadera iglesia si nos mantenemos creyendo en la palabra de Dios, obedeciéndola y poniendo por obra lo que estamos aprendiendo de ella. Entonces ahí es donde está la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y terminé con este tiempo, y la próxima semana vamos a iniciar en el capítulo 3, versículo 1 del libro de Daniel. Aunque le voy a decir algo, que esto que hemos hablado acerca de estos 4 reinos en el capítulo 7 de Apocalipsis nos va a ser más fácil, porque ahí esos 4 reinos lo representa como 4 bestias, y ya ustedes ya aprendieron todo eso, así que ahí nos vamos a ir más rapidito. Gracias, hermanos, por su tiempo, por su paciencia, y vamos a seguir hacia adelante en el nombre de Jesús. Quiero decirle que este domingo